¿Quiénes deben nacer de nuevo? Bueno, absolutamente todos los seres humanos tenemos la necesidad de nacer de nuevo. Todos los que hemos nacido de mujer, todos, absolutamente todos, tenemos la necesidad de nacer de nuevo. Porque todos hemos heredado lo que es la naturaleza de Adán, la naturaleza adámica. Por lo tanto, todos tenemos esta necesidad de nacer de nuevo. Y Jesús no habla de, no dice, él no dice es necesario que la vieja naturaleza sea reformada o que la vieja naturaleza adámica sea mejorada. No, no, para nada, sino que es necesario nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, esa vieja naturaleza es crucificada juntamente con Cristo, ¿no? Entonces entonces ahora es una nueva criatura en este mundo, ¿no? Como dice allá Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora el cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de nuevo ahora es una nueva criatura en este mundo, ¿no? Y ya ha muerto, ha sido crucificado, su vieja naturaleza ha sido crucificada, como dice también Pablo, enseña en Romanos capítulo 6, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ya el que ha nacido de nuevo, el viejo hombre fue crucificado, no mejorado, no puede ser mejorado. Dios no quiere que el viejo hombre sea mejorado ni reformado, sino que debe morir, debe ser crucificado juntamente con Cristo. Y eso sucede cuando tenemos ese nacimiento espiritual, cuando nacemos de nuevo, ¿no? Entonces Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 3, a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar ni ver el reino de Dios. Por eso es la necesidad de todo ser humano de nacer de nuevo. No importa si, o sea, Nicodemo era un religioso, un maestro del judaísmo. Alguien puede decir, bueno, pero él era un hombre que realmente espiritual, pero no. Hasta el más espiritual, o sea, hasta el más religioso necesita nacer de nuevo. Todos necesitan nacer de nuevo. Hasta aquel bueno, alguien puede decir, gané el premio Nobel de la Paz, también necesita nacer de nuevo. Alguien puede decir, yo alimenté a los hambrientos, también necesita nacer de nuevo. Eso no puede, bueno, como siempre digo, un condenado no lo pueden salvar sus obras. Cuando vaya al juicio, un condenado a muerte, esté delante del juez, no puede decir, bueno, mis buenas obras me van a salvar delante del juez. No, un condenado a muerte, las buenas obras no lo pueden salvar. Tiene que pagarlo por lo que hizo, ¿no? Y todos somos culpables delante de Dios, merecedores del infierno. Entonces está la necesidad para poder entrar al reino de Dios de nacer de nuevo. Esta es la necesidad que tenemos todos los seres humanos, no importa quién sea una persona, hasta la persona más pecadora, hasta la persona peor moralmente y hasta la persona que correctamente es moralmente correcta, también. Todas las personas necesitan nacer de nuevo, absolutamente todas. Por eso Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y no está diciendo, como dije, repito, es necesario que la vieja naturaleza sea reformada o sea mejorada. No, no puede ser mejorada y reformada la vieja naturaleza. Debe morir, debe ser crucificada juntamente con Cristo. Y esto solamente sucede cuando la persona nace de nuevo. Y este nacimiento es un nacimiento espiritual, como dice en el capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, le dijo, porque Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo, puede entrar de nuevo al vientre de la madre? No entendía Nicodemo, ¿no? Está hablando algo espiritual Jesús, y en el capítulo 3, versículo 5, Jesús dice, respondió Jesús, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Del agua y del Espíritu, el agua es la palabra y el Espíritu es la obra del Espíritu que nos ilumina, nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que hace la obra a nosotros. No es el predicador. Yo acá estoy predicando el Evangelio, son instrumentos en las manos del Espíritu Santo, de las manos de Dios. Pero yo no puedo convencer a nadie, es el Espíritu Santo el que está obrando y convenciendo, iluminando a aquel que me está escuchando ahora, ¿no?
Entonces, siempre es el Espíritu Santo el que hace la obra en el pecador, convenciéndolo de que es un pecador y que necesita arrepentirse y poner su fe en Jesucristo para nacer de nuevo, ¿no? Entonces, el agua es la palabra, el agua es la palabra, no es... Hay muchos místicos que piensan que el agua tiene algún poder para salvar, jamás. Hay algunos que creen que el bautismo en el agua puede salvar a un pecador. No, el agua no puede hacer nada. El agua, el bautismo de agua es simbólico, simboliza lo que ya pasó, es algo exterior de lo que realmente ya pasó interiormente. Yo recibí a Cristo, nací de nuevo un día, ¿no? Y luego me bauticé y di testimonio de lo que Cristo hizo en mí, ¿no? Pero el bautismo es simbólico, es lo que uno cuando se sumerge en el agua es lo que muere, muere el viejo hombre y cuando se levanta del agua es simbólico de lo que es el nuevo nacimiento, resucitamos juntamente con Cristo. Entonces, para nada, no, el agua no tiene ningún poder. Está como aquellos que creen que el poder del agua bendita es solamente agua, no tiene ningún poder. Eso es una creencia irracional, ¿no? Creer que el agua tiene algún poder. Acá está hablando del agua que es la palabra, es la palabra. El Espíritu Santo obra a través de la palabra, del Evangelio. Por eso dice allá Efesios capítulo 1, perdón, sí, capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo escribe y dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado. Entonces ahí tenemos las dos cosas, la palabra y el Espíritu Santo. Es lo que hace que la persona nazca de nuevo, ¿no? Al escuchar la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio de Jesucristo, de la gracia de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. Entonces ahí comienza, esa es la obra de la regeneración, la obra que hizo el Espíritu Santo en nosotros por medio de la palabra predicada, ¿no? O leída, ¿no? Bueno, entonces dice el Señor, es necesario nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento algo natural, ¿no? Y todo aquel que ha nacido naturalmente, sea por su madre, debe nacer de nuevo. Entonces, la persona que ha nacido de nuevo, bueno, nació dos veces. Nació, o sea, por su madre y nació de Dios espiritualmente, por el Espíritu Santo y la palabra. Y no va a morir dos veces. Va a morir una sola vez físicamente, pero no va a pasar por la segunda muerte, que es el lago de fuego. En cambio, aquella persona que no ha nacido de nuevo, bueno, ha nacido solamente de su madre, bueno, va a morir dos veces. Nació una vez y va a morir dos veces. Va a morir físicamente y va a morir en la segunda muerte, que es el lago de fuego, lamentablemente. Por eso está la necesidad de nacer de nuevo, que Jesús lo dice con tanto énfasis, ¿no? Es necesario, es de cierto digo, dice que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo va a decir en el versículo 5, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces, es necesario, dice el Señor, nacer de nuevo. La necesidad urgente que tenemos cada ser humano, todos, de nacer de nuevo. Y acá vemos en el capítulo 3, los dos es necesario. Primero, el que Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Y el segundo es necesario, que es la respuesta al versículo 9 del capítulo 3. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Aún estaba sin entender, seguía sin entender Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tremendo, ¿no? Y bueno, dice en el versículo 3 está la respuesta, y acá está el segundo es necesario del capítulo 3. Dice en el versículo 13, en el versículo 14, dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, acá está la respuesta del versículo, el versículo 9, ¿no? Que Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde y le dice: así como levantó Moisés
Moisés levantó la serpiente en el desierto. Claro, cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel había desobedecido, había pecado contra Dios, ¿no? Era un pueblo rebelde, contradictor, y Dios envía esas serpientes mortales, venenosas, ¿no? Y el pueblo empiezan a ser mordidos por las serpientes y empiezan a morir y el pueblo de Israel. Y Moisés clama a Dios pidiendo misericordia y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce y la cuelga y todo aquel que mirare esa serpiente se sanará, se salvará. Tenía que poner su mirada de fe en esa serpiente de bronce y todo aquel que miraba esa serpiente iba a ser salvado. Bueno, así de la misma forma Jesús enseña y dice, todo aquel que mirase, que todo aquel que pusiese su mirada de fe en el Hijo del Hombre, como dice acá, así como la serpiente fue levantada, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree, que pone su mirada de fe en Jesucristo como un Salvador perfecto, viendo a Cristo muriendo ahí en la cruz, en nuestro lugar, ¿no? Cuando la persona pone su mirada de fe en un Salvador perfecto como lo es Jesús, entonces la persona es salva. Porque imagínense, esas personas que estaban muriendo, el pueblo de Israel, tenía que tener fe, porque alguno podía decir, bueno, ¿qué me puede hacer mirar una serpiente de bronce? Me estoy muriendo por una mordedura de serpiente. ¿Qué me puede hacer mirar una serpiente de bronce? Necesitaban fe, creer en lo que Moisés le estaba diciendo de parte de Dios. Bueno, los que tenían fe y no eran incrédulos y decían, bueno, voy a mirar con fe esa serpiente de bronce y me voy a sanar. Y bueno, y eran sanos y salvos. Así también todo aquel que pone su fe en Jesucristo y deja de confiar en su capacidad, en sí mismo, deja de confiar que puede hacer algo para ser salvo y pone su esperanza y su confianza solamente en Jesucristo, tiene la salvación. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el pasaje que sigue, porque sigue hablando Jesús y dice en el versículo 16, versículo tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor tan grande de Dios. Y acá es el nuevo nacimiento, la respuesta. Todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador personal tiene la salvación. Es por fe. Cuando creemos es por la gracia de Dios, es por medio de la fe. Cuando creemos en aquel que fue levantado en la cruz y creemos que Él cargó con todos nuestros pecados ahí en la cruz y ponemos esa mirada de fe en Él como un Salvador perfecto, tenemos la salvación de nuestra alma. Y acá dice que de tal manera te amó Dios. No podemos dudar de este amor tan grande que Dios ha tenido hacia la humanidad. De tal manera amó Dios, le dice Jesús a Nicodemo, de tal manera amó Dios a las personas de este mundo, que dio a su Hijo, a su único, a lo más preciado que él tenía. Jesucristo dejó las glorias eternas, dejó el eterno Hijo de Dios, bajó a este mundo a morir por nosotros, en nuestro lugar. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Dios nos amó hasta el tope. No hay mayor demostración de amor que esta que mostró Dios hacia la humanidad. Como dice también Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestra? Algunos pueden cuestionar a Dios y dicen, no, pero Dios no me ama. ¿En qué Dios muestra su amor? Dios lo ha mostrado de tal forma que entregó a su Hijo lo más precioso que él tenía. Lo entregó por nosotros. Y ahí en la cruz cargó con todos nuestros pecados. De tal manera te amó Dios, que dio a su unigénito Hijo, al eterno Hijo de Dios, que habitaba en el seno del Padre, en la eternidad, vino a morir por vos y por mí. Entonces, cuando una persona pone su fe en Jesucristo, es para que ya no tenga que perecer, sino que tenga la vida eterna. Maravilloso. Dios nos ha amado de tal forma, ¿no? Y que ahora también nos dice que somos hijos de Dios. Ahora aquel que ha nacido de nuevo es una nueva criatura y es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios, como dice en San Juan capítulo 1, versículo 12, que todos aquellos que
le recibieron a Cristo, a aquellos que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. También Primera de Juan, capítulo 3, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha mostrado el Padre para que seamos ahora nombrados hijos de Dios. Romanos capítulo 8 también nos dice que si ahora somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Dios nos comparte, nos hace hechos herederos ahora, hijos de Dios, coherederos de Dios y herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Comparte toda la herencia, no el 10% de la herencia de Cristo, sino toda su herencia con nosotros. Tremendo el amor de Dios que ha mostrado hacia cada uno de nosotros. Alguien puede estar diciendo, no, pero Dios no me ama, qué sé yo. Dios ha mostrado su amor hasta el tope, más no podía amarte. Lo hizo todo, entregó a su Hijo, lo entregó por vos. Jesús murió en tu lugar, para que vos tengas la vida eterna, para que no tengas que perecer. Por eso está la necesidad de nacer de nuevo, y este es el mensaje urgente que debemos predicar y que todos deben escuchar. Lamentablemente, pocos que lo escuchan, ¿no? Que no lo quieren escuchar, pero este es el Evangelio de la gracia de Dios, que puede salvar hasta el más vil pecador. Y la necesidad, y este es el mensaje urgente de que toda persona debe nacer de nuevo. No, que Dios no quiere que reformar y mejorar el viejo hombre, quiere que sea crucificado el viejo hombre juntamente con Cristo y que nazca de nuevo, que nazca una nueva criatura en este mundo, para que dé testimonio de la gloria y de la gracia de Cristo. Que así sea realmente. Si te ha gustado este video, me gustaría que lo compartas con otras personas para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad y que la palabra siga corriendo y sea glorificada.